Hola, bienvenidas y bienvenidos a FILBA Escuelas en Diálogo 2021, siguiendo con la conversación que tenemos con las y los docentes que participan de nuestro programa presencial FILBA Escuelas desde hace 10 años, tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires. Las y los invitamos a nuestro segundo encuentro o reflexión alrededor del tema el acceso a la lectura como un derecho. La lectura es una actividad fundacional en la vida de las personas y constituye un aspecto primordial del desarrollo cognitivo, emocional y social desde la primera infancia. La lectura nos hace partícipes del mundo y sus múltiples conversaciones culturales. Hoy, en este segundo conversatorio del programa, contaremos con la presencia de dos referentes o pensadoras de la educación, María Emilia López y Natalia Porta. Nuestra moderadora, Teresa Buscaglia, es licenciada en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras y también de Periodismo en la Facultad de Comunicación Social, ambas de la Universidad Católica Argentina. Es colaboradora del libro Nación, El País de España y el New York Times en español. Da clases de literatura en nivel secundario y tiene a cargo el taller de debate que reúne a los alumnos interesados en retórica y oratoria. Durante más de una década, participó en programas de radio y televisión como columnista de cultura. Desde que comenzó la pandemia, escribió varias notas en el diario La Nación, dando voz a maestros, alumnos y familias de todo el país. Sin más, les cedo la palabra. Que lo disfruten. Bueno, buenas noches, María Emilia López. Buenas noches, Natalia Porta López. Un gustazo a poder hablar con ustedes hoy. Estamos reunidos acá en el FILBA Educación para hablar del acceso a la lectura como un derecho y bueno, ¿quién mejor que ustedes para hablar de eso, no? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias Teresa por esta bienvenida. Bueno, las voy a También, presentar. muy bien desde el Chaco. Gracias también. Qué placer. Y bueno, las voy a presentar brevemente, es necesario porque todo el mundo ya las conoce, pero siempre hay que hacerlo por una cuestión de amabilidad. Así que María Emilia López, voy a empezar con vos, actualmente directora del Jardín Maternal de la Facultad de Derecho, sos especialista en la primera infancia, en educación temprana y literatura infantil. También desarrollaste un trabajo muy amplio, ¿no?, en investigación sobre el arte y la literatura en la primera infancia. Sos asesora de programas de políticas públicas dedicadas a la educación inicial en Colombia, en México, en Brasil. Autora de numerosos libros y directora, como ya dije, del Jardín Maternal, pero también de programas de formación para formadores allí mismo. Natalia Portalópez, también por su lado, es escritora, es periodista, es autora de literatura infantil y actualmente dirige la Fundación Mempo Giardinelli y también coordina el Plan Nacional de Lectura. También es formadora de formadores, acompaña al profesor Oscar Giannicelli en las clases de postítulo en Pedagogía de la Lectura con orientación en literatura para niños, que imparte en el Instituto de Estudios Superiores de la Fundación. Y coordina un programa que sabemos que ella quiere mucho, que es el de Abuela Cuentacuentos, que es de alcance nacional y ha recibido muchísimos premios. Además, dirige el Foro Internacional de Fomento del Libro y la Lectura, que se realiza todos los años en Resistencia Chaco. Bueno, bienvenidas. La verdad que es un placer poder hablar con ustedes sobre este tema y sobre todo en este contexto de pandemia, que también el tema de la lectura se pudo haber dificultado mucho. A mí me gustaría empezar por algo que escuché en una conferencia de María Emilia, que fue un placer, en noviembre del año pasado, donde la invitaron a hablar sobre el tema de la educación en la pandemia, y ella habló sobre las dificultades con las que se encuentran hoy todos ustedes, todos los que son formadores de formadores, los que son educadores y los que fomentan la lectura, y entre esos factores, esas dificultades, habló de la pobreza de recursos, el desvínculo, la fragmentación de los cuidados, la soledad,
y muchos factores más que incluyen el alejamiento del libro y de la lectura, ¿no? Vos hablabas, María Emilia, de una pedagogía de la ternura para la construcción de apegos seguros, que está muy en línea con lo que vos hacés, Natalia, también. Y empezando a preguntarle a María Emilia, ¿cómo se lleva eso a la práctica hoy, vos como directora del Jardín Maternal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires? ¿Cómo llevas eso a la práctica hoy? ¿Cómo recomendarías llevarlo a los demás? Bueno, tal vez comenzaste nombrando algunas cuestiones o dolorosas o del sufrimiento que implica la vida contemporánea, de algún modo, ¿no? La soledad, la fragmentación de los cuidados. Yo suelo hablar también del sufrimiento del lenguaje, específicamente pensando en términos de lo que nos reúne hoy, ¿no? Los libros, la lectura. Yo creo que este tiempo que vivimos es un tiempo muy complejo, y no solo por la pandemia. Creo que la pandemia agudizó algunos rasgos de nuestra cultura que ya venían mostrándose desde hace bastante tiempo, y que fundamentalmente tiene que ver con la ausencia de los cuerpos en los vínculos, la ausencia de la oralidad rostro a rostro, digamos, la mediación de las relaciones humanas a través de los aparatos, a través de la tecnología, y también diría no solo esa presencia tecnológica, sino también las mutaciones, los cambios que van ocurriendo en nosotros los adultos en relación con la capacidad de atención, en relación con la empatía, con las posibilidades de escuchar a los otros, de observar a los otros. Y si pensamos que las mamás, los papás, los maestros que trabajamos con niños pequeños, los bibliotecarios, tenemos a nuestro cargo aquellos seres humanos que están aprendiendo el lenguaje, que están aprendiendo a relacionarse con los otros, que están empezando a construir su vida psíquica, estamos en un problema un poco más grande todavía, ¿no? Porque parte de las condiciones de una buena construcción psíquica están relacionadas con esa mirada rostro a rostro, con un cuerpo que sostiene, con una cantidad de información, de interacciones que hacen al cuerpo y al lenguaje. Y en ese sentido, creo que ese es uno de los aspectos más críticos de la crianza en este momento. Si tengo que pensar o compartir qué hacemos con esto en el jardín, lo que diría es que, bueno, en primer lugar ponemos en un lugar de preponderancia los vínculos afectivos, y los vínculos afectivos nuestros con los bebés y con los niños y niñas pequeños, pero también con sus madres y sus padres, y trabajamos muchísimo en el acompañamiento de la crianza que hacen las madres y los padres. Y eso tiene que ver mucho con la lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, es imprescindible observar los juegos de los niños, observar sus actitudes, observar su llanto, observar todo lo que hacen y lo que les ocurre, para poder comprender qué nos dicen a través de lenguajes alternativos, ¿no? La observación es como un gran ejercicio de la crianza. Y leer convencionalmente, leer libros, también es un ejercicio de observación sobre el mundo, ¿no? Entonces, de algún modo, yo creo que eso que hacemos con las familias es un acto de lectura y un acto de acompañamiento de la lectura de sus propios hijos. Y hay algo muy, muy interesante en eso. Me vienen muchos recuerdos de mamás y papás que, por ejemplo, valoran mucho las preguntas. Nosotros somos bastante preguntonas, y en ese preguntar estamos proponiendo también un ejercicio de la observación. Y muchas veces las mamás y los papás dicen: a partir de lo que ustedes me preguntaron, me puse a observar a mi hijo o a mi hija y descubrí un montón de cosas que para mí no eran visibles hasta ese momento. Pero además empiezo a pensar que si ustedes me lo preguntan es porque hay algo de eso que es importante. Entonces aparece esta posibilidad de aprender a leer niños, aprender a leer el propio hijo o la propia hija, como un ejercicio importantísimo y vital para empezar a armar vínculos interactivos, para empezar a armar vínculos afectivos. En ese punto yo diría que el origen de la lectura literaria o de la lectura convencional y el origen de la lectura de los hijos están están hechos de una misma materia, y creo que ambos remiten al amor, ¿no? Hay algo del amor que se cruza y que se mezcla ahí. No hay manera de criar, o sí hay maneras, pero digamos, una crianza rica e interesante siempre implica la ternura, y la lectura también produce profundos ecos de ternura,
aunque seamos adultos, ¿no? De múltiples maneras, creo. Es muy lindo lo que decís, María Emilia, y yo lo quiero unir a lo que hace Natalia, que bueno, desde que ingresó a la Fundación Tempo Giardinelli, está a cargo de ello. Es un programa además muy revolucionario que instaló en el año 99 y hermosamente revolucionario, que es el del programa de las abuelas cuentos cuentos, que tiene que ver con esto de los apegos, ¿no? Y de la crianza. Y me gustaría un poco cómo ves vos, ¿no? Esta falta de apegos seguros en estos casi 20 años que tenés de este programa de Abuela Cuentacuentos, que además es a nivel nacional, un programa totalmente federal. Me gustaría que nos cuentes vos, Natalia, cómo enfrentás vos eso hoy. Bueno, al principio estuve muy asustada. No me había percatado, o sí me había percatado, pero no había terminado de tomar conciencia de la dimensión material que tiene lo que hacemos. Y fue como que quedó todo muy a la vista, y la verdad es que estaba asustada. Después fueron sucediéndose, digamos, muy rápidamente modos de reconexión, de reconexión. Las abuelas fueron formativas para mí, porque ellas encontraron maneras de seguir conectadas con sus nietos virtuales, digamos, sus nietos, los nietos lectores, que esos son, ¿no? Porque ellos leen a través de las abuelas, leen con las abuelas. Y bueno, la verdad es que hubo todo tipo de casos, todo tipo de prácticas, y escuchaba muy atentamente a Emilia, y lo que me encanta es la confianza que tiene. Emilia siempre habla con confianza ciega en la práctica de la lectura, en el acto de la lectura. Dice, bueno, cuando la lectura sucede, la ternura está ahí, el amor está ahí, y bueno, yo la verdad es que recibiendo los testimonios de las abuelas, compruebo eso todo el tiempo, todo el tiempo. De las primeras cosas que pasaron así muy hermosas, una historia preciosa en Puerto Madryn, me mandan las fotos, unas fotos hermosísimas, y era el relato de una abuela que contaba que ahora, desde que estaba encerrada, a las 4 de la tarde tenía una cita, y que se maquillaba y todo como para verse con una especie de novio, con alguien muy significativo. Y su cita era con su vecinito que apoyaba la escalera contra el muro de la casa y le pedía un cuento. Y ella desde el medio del patio hacía que esto que cuenta Emilia, que dice Emilia, sucediera, ¿no? Finalmente, a los pocos días empezaron a mandarme fotos donde había más niños con más escaleritas apoyadas, porque bueno, se sumó el hermanito, se sumó el vecinito de la burbuja familiar, y bueno, esa fe y esa confianza que tiene Emilia en la lectura, yo también la tengo. Yo también la tengo. Tanto porque es cierto que estamos como impedidos de expresarnos de otras maneras que no sean esta mediación por pantallas y todo, pero no sé si te pasa, Emilia, pero en los encuentros que hacemos con formadores, inevitablemente ahora nos metemos en la casa de la gente, de alguna manera, y en la casa esos docentes, esas bibliotecarias, no están solos. Y hay momentos en que estamos conversando sobre nuestras prácticas, teniendo a lo mejor una discusión un poco teórica, pero también hay momentos de lectura. Y lo que sucede inevitablemente es que los niños de la casa perciben que empezó la lectura de un cuento, o que empezó la lectura de un poema o algo narrativo, o una canción o algo,
y casi naturalmente los niños se van acercando. Como una especie de paralelismo con esa coreografía de la situación de lectura, de la experiencia de lectura en la que, bueno, empiezan los chicos sentados en sus bancos, pero si la cosa está saliendo bien, se van acercando, 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 y los chicos terminan acá arriba, puestos acá, tratando de tocar a la abuela, de ver esa ilustración. Así que me parece que tiene razón, Emilia, en tener tanta fe. Qué hermoso lo que contaste, Natalia, qué hermoso, es así. Es así. Creo que Emilia también tiene anécdotas así, ¿no? De clases virtuales en donde toda la familia esté atendiendo, ¿no? Sí, en realidad nosotros no hicimos reuniones por Zoom con los chicos, nuestros chicos son muy chiquititos, entonces hicimos otros formatos para poder mantener la conexión, pero pensaba en algo, una fuga que me viene cuando escucho a Natalia, en cómo la lectura nos sostiene también a los adultos en este tiempo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, yo trabajo con un grupo grande de maestras, que son las maestras del jardín, en 2 turnos, turno mañana y turno tarde. Durante todo el año pasado y este año sostuvimos nuestras reuniones de turno, que son semanales, nos distribuimos de otra manera, hicimos 3 grupos de reuniones para que cada una tuviera cómo organizarse, para que hubiera alguien a cargo de sus hijitos cuando nos reuníamos. Entonces, teníamos una reunión a la mañana, otra reunión a la tarde, y otra reunión, el año pasado funcionó de 9 a 11:30 de la noche, por ejemplo, los jueves, ¿no? Y eran nuestras reuniones de trabajo para ver qué íbamos a hacer con los chicos y las familias, para preparar material, pero también eran reuniones de lectura. Nosotros tenemos reunión de lectura de seminario anual todo el año. Y fue muy impresionante porque todo el año sostuvimos gran parte de nuestro vínculo laboral leyendo, ir poniendo en palabras y releyendo juntas en esas reuniones de turno, aunque fueran de 9 a 11:30 de la noche, ¿no? Entonces creo que hubo algo muy fuerte, al menos para nosotros y creo que para mucha gente, en relación con la lectura y la lectura teórica, que volvíamos a llevarla a nuestra práctica y que nos permitía otra vez seguir pensando cómo sosteníamos a las familias, cómo sosteníamos a los chicos. Me parece que eso es muy interesante, y también este año sobre todo está pasando que eh, los textos que leemos con las maestras los empiezan a leer sus novios, sus esposos, sus parejas, digamos. Entonces pasan cosas interesantísimas, ¿no? Como que se va ampliando el radio de gente que está pensando la vida contemporánea en clave de la lectura, en clave de la crianza, incluso algunos que todavía no tienen hijos, ¿no? Creo que hay un factor de irradiación de sentido en la lectura en este tiempo que es muy potente, y que marca, que también, porque también está todo el tema, bueno, tanta tecnología, estamos conectados todo el tiempo, ya no podemos leer. Yo creo que no, que hay situaciones de lectura realmente salvadoras y que no han perdido hondura a pesar de toda la hiperconexión que estamos teniendo. Me fui un No, poquito del tema, pero me parecía muy importante eso que ligaba con lo que traía Natalia. no, y de hecho, perdón, refuerza lo que decía Natalia, porque también a partir de esta virtualidad es que todos los que están alrededor escuchan y participan, ¿no? Y se produce esa magia de la lectura de la que hablaba Natalia, como del fogón, donde se empieza a leer y todos empiezan a silenciar y a acercarse, ¿no? Sí, no sé si la palabra es magia, pero sé que hay algo ahí que no que sucede, que realmente sucede. Cuando empieza a escucharse algo con esa estructura que es narrativa, que es poética, porque no sucede, o sea, lo que me doy cuenta es que eso no sucede mientras estamos en otros momentos de la conversación, de la clase, pero los chicos se acercan. Los chicos de la casa aparecen en las pantallas de golpe porque empezó el cuento. O porque empezó y el chico no estaba cerca. Y luego va hasta su cuarto y trae el cuento que le parece que asocia, ¿no? Porque bueno, el gesto del lector es siempre asociativo de alguna manera, y entonces va y busca el cuento con el que le pareció que
que podía combinar, dialogar esa lectura que se estaba haciendo en la clase de la mamá. Y está bueno eso. Y entonces sí, la verdad es que creo que como dice Emilia, creo que nos cuesta más en todo caso. Sí es cierto que nos ayuda a sostener vínculos, y estamos leyendo mucho para trabajar, no sé ustedes, pero hay mucha lectura para trabajar, y eso cansa, pero por ejemplo un Zoom con lecturas es como otra cosa. Como que hay un resto de energía si compartimos palabras que nos vinculan más allá de tanto, no sé, algo literario. El arte tiene lo suyo también, ¿no? El arte hace su trabajo. Como dice María Cristina Ramos, a la poesía hay que dejarla ahí nomás y después ella hace su trabajo solita. Qué lindo. Ella se arregla, Bueno, dice. y saliendo un poco así del ámbito ya más familiar, las voy a llevar a un ámbito más grande, que es la política pública, porque, bueno, ambas están muy ligadas también, ¿no? Es decir, por un lado asesorar, por otro lado ejecutar, y me parecía muy interesante hablar de este tema del acceso al libro desde las políticas públicas. ¿Cómo, cómo lo coordinás desde el Plan Nacional y cómo lo coordinás desde la Fundación de Mempo, este acceso a la lectura como un derecho para los niños? Bueno, yo creo que este es un momento del Estado, porque lo que está sucediendo es demasiado enorme como para que quede en manos de... Es cierto que también hay una cosa de lo micro que circula, pero hay cosas que el Estado tiene que hacer y bueno, se está haciendo un esfuerzo enorme en comprar otra vez computadoras y distribuir y, y comprar libros. Justo esto llegó justo en el momento en que estábamos empezando los procesos de compra de libros para retomar la provisión de libros literarios después de 4 años de que no había compras y sobre todo distribución y renovación de acervos de libros literarios en las escuelas. Y el proceso se notó, yo creo que se nota ese hiato que se produjo, porque incluso hasta las propias empresas tenían problemas para venderte la cantidad de libros, para estar listos para proveer tanto. Bueno, ahora eso ya está terminando todo ese proceso y están por llegar las cajas. Y ojalá lleguen a escuelas que puedan estar abiertas, que estén eh, con algo, aunque sea una intermitencia, si no se puede la presencialidad total, pero además se está haciendo el esfuerzo de armar una biblioteca digital con esos mismos libros que se compraron para todas las escuelas del país, en la misma cantidad que se compraron para las escuelas del país, se están comprando digitales para que, bueno, esas palabras que se van a poner también en diálogo con los acervos que ya estaban antes, en las escuelas puedan circular de la mejor manera posible. Y hay lugares y hay situaciones en las que solamente la impresión de cuadernillos y de algo que sea muy masivo fue la manera de acercar lecturas, ¿no? Así que Sí. bueno, permanentemente en los cuadernillos, en todo ese dispositivo que se llama Seguimos Educando, todo eso incluye mucha literatura. eh, Ojalá que buscamos que encuentre mediadores que deseen acompañar todo ese dispositivo. Estamos armando una red de mediadores, estamos aprovechando este tiempo con mucha formación. Yo la molesté a María Emilia también para elaborar materiales para el curso que están tomando
de forma recurrente, ya son 7.000 mediadores que hicieron este curso que se llama La Escuela como Comunidad de Lectores, y que de alguna manera contempla la intermitencia. Y bueno, y ahora creo que también para la experiencia de educación comunitaria nos va a acompañar María Emilia. Y María Emilia, vos con tu experiencia también en la región, en Colombia, en Brasil, en México, ¿cómo se está enfrentando este acceso al libro en este tiempo tan difícil y cuáles fueron tus recomendaciones como asesora? Sí, tal vez yo preferiría correrlo un poquito de la coyuntura pandemia, porque me parece que es una coyuntura muy particular y que por suerte creo que vamos a salir pronto de la pandemia, y pensar que es necesario hablar del acceso a los libros para los bebés y los niños pequeños. Es necesario hablar mucho porque todavía no es un tema de libre acceso y todavía no es un derecho garantizado, ¿no? Lo digo a nivel general. Y creo que eso ocurre por muchos motivos. Por un lado, porque todavía no es tan claro que los bebés son seres muy hambrientos de lenguaje, no es tan claro el hecho de que, aunque no puedan hablar como hablamos nosotros, tienen una enorme capacidad de captar el mundo, de captar con todos los sentidos. Tampoco está tan distribuida la información que nos permite pensar que los relatos, las historias ayudan a organizar el mundo, o sea que para aprender a pensar hace falta tener historias y relatos, y si pensamos que vivimos en un mundo donde la oralidad se va desvaneciendo, es mucho más importante volver a tener libros, porque el libro, el bebé o el niño pequeño que se encuentra con un libro tiene la garantía de un relato que viene portado por ese objeto libro, por esas ilustraciones y demás, aunque la mamá y el papá no estén disponibles todo el tiempo para la conversación, ¿no? Entonces, por un lado pensaría en eso, celebro muchísimo lo que está contando Natalia, de empezar a comprar libros para los jardines infantes, para los jardines maternales, sobre todo, que están recibiendo por primera vez libros, o desde hace muy poco tiempo están recibiendo libros, y pensaría en otras dos grandes cuestiones: la formación de los maestros o la formación de los bibliotecarios, a veces también porque el lector es pequeño, es mucho más misterioso. Entonces, ¿cómo uno se acerca a un bebé? ¿O cómo uno lee con un bebé? ¿O qué le permito hacer a un bebé con el libro? Es algo muy enigmático, a veces da mucho miedo. Tenemos una tradición de lectura como estudiantes, donde el libro ha sido algo sagrado, algo que no se rompe, algo que, bueno, y los que trabajamos con primera infancia insistimos mucho en que el libro es un juguete, en que el libro hay que abordarlo por todos lados, con todos los sentidos. Los bebés tienen derecho a usar el libro como un juguete, a arrastrarse arriba del libro, a hacer puentecitos, pasar sus autitos por ahí abajo, mordisquearlos, chupetearlos, porque eso también es una forma de reconocer un objeto que está portando metáforas, que está portando historias. Y también diría que el acceso al libro cuando uno es muy pequeño permite ampliar la propia mirada del mundo, porque los niños pequeños juegan con lo que conocen, digamos, su imaginación está hecha en base a las experiencias que han vivido, pero cuando aparecen las experiencias de los cuentos, las experiencias del poema, la ruptura de significantes y significados que provee la literatura, todo eso entra a su experiencia vital del juego. Entonces ahí también juego y literatura empiezan a fusionarse, constituyen una misma masa. La literatura está hecha de juego, y la oferta de literatura es una oferta para la capacidad de fantasear, de imaginar, de metaforizar, que en definitiva es la posibilidad de pensar, ¿no? Y en ese punto, me acuerdo de algo que dijo una mamá de una bebita en una biblioteca colombiana, cuando por primera vez la bibliotecaria la invita a acercarse a la biblioteca y a participar en un proyecto. La mamá dice: nunca me había imaginado que podía leerle un libro a mi bebé. Pensé que esas cosas solo las podían hacer las personas que pueden comprar libros, ¿no? Muchísimas personas piensan eso, piensan que no tienen derecho al libro, que si no pueden ir a una librería a comprarlo, sus hijos no van a recibir libros. Y creo que esta es la gran apuesta de la política pública, que cada vez haya más espacios
bibliotecas dentro de los jardines, bibliotecas públicas que tengan un espacio para la primera infancia. Creo que la Biblioteca Nacional tendría que tener un espacio especial para la primera infancia, la Biblioteca de Maestros tendría que tener un espacio especial para la primera infancia, todas las bibliotecas tendrían que tener un espacio para primera infancia, porque si no, no es verdad que estamos considerando el derecho a la lectura de los niños pequeños. Son seres humanos, son sujetos de derecho, pero no todas las bibliotecas están preparadas para eso. Y la otra cuestión que creo que es importantísima es el préstamo a domicilio, que cualquiera sea la forma que tiene una biblioteca, la biblioteca de un jardín, la biblioteca pública, cualquiera sea la pertenencia institucional, el préstamo a domicilio tiene que ser algo garantizado, que todas las familias puedan llevarse libros a su casa, que los libros circulen, que no solo lea la maestra, que no solo lea la bibliotecaria, sino que cada mamá, cada papá y cada hijo pueda sentir la literatura que entra por la voz de su madre, por el ritmo de su madre, en el regazo de su madre o de su padre antes de irse a dormir. La lectura en el ámbito familiar termina de configurar una relación con la palabra, con el ritmo, con la cantidad de manifestaciones estéticas que rodean a la lectura. A mí me gusta mucho pensar en eso también, ¿no? A veces, desde el punto de vista pedagógico, hay como una cosa muy fuerte de las primeras experiencias estéticas las ofrece el jardín, las primeras experiencias estéticas las ofrece la escuela, y creo que eso no es verdad, que las primeras experiencias estéticas las ofrece la mamá cuando le habla al bebé que está en la panza, y el bebé capta de esa voz de la mamá que reconoce desde el 4.º mes o 5.º mes de gestación, capta la melodía, la vibración, el ritmo, la particularidad de la lengua en la que la mamá habla. Todo eso es estética del lenguaje. Y bajo esa estética del lenguaje, un bebé se está constituyendo desde antes de nacer. Y al nacer, el ritmo en que la mamá o el papá balancea, la suavidad de la piel, el color de sus ojos, su cabello, su forma, todo eso es estético y está configurando la relación de los niños y de las niñas con la estética del mundo. Entonces me parece que no es lo mismo leer con la maestra, leer en la biblioteca, que son cosas maravillosas, que además leer en casa con toda esa cosmovisión estética en la que he nacido y que de alguna manera va resignificando, va reinterpretando lo que trae el poema, lo que trae el cuento, lo que trae la ilustración, etc. Y me gustaría mucho hablar del libro como objeto, pero no voy a hablar tanto, así que... La vamos a dejar hablar a Natalia. No, pero yo voy a retomar de lo que acabas de decir, que es muy didáctico y muy claro. Este punto, dos puntos. Uno es lo de la formación de los bibliotecarios y de los docentes, porque me parece que ese espacio, que es el segundo punto que vos marcaste, que tiene que haber un espacio para la primera infancia, donde sientan que están los libros a su disposición para ellos y para sus familias también, hay que formar a la gente, a bibliotecarios y docentes, para que ellos difundan esto, ¿no? Y Natalia, vos estás como docente de formadores en el postítulo en la Fundación Mempo Giardinelli. ¿Cómo transmitís esta idea? ¿De qué manera? Y bueno, yo procuro que mucha gente acceda a las ideas de, de María Emilia, las, todo el tiempo, qué sé yo, no sé, todo el tiempo estoy encontrándome con docentes de distintos lugares del país, justamente difundiendo todo esto y sobre todo poniendo en acto esto de leer con el otro, de qué es lo que decimos cuando hablamos de pedagogía de la ternura, pero qué es lo que sentimos también cuando se pone en acto, cuando compartimos los textos que son portadores, como dice María Emilia, de toda esta belleza, de esa configuración estética, ontológica, hasta como bien dice, del ritmo y de lo que tiene que ver bueno, con lo que nos va constituyendo. Y me parece que gran parte de la formación pasa por leer con esos adultos, adultos y adultas que finalmente van a estar en contacto con los niños y con las niñas, porque bueno, no se puede dar
no quiero decir que no se tiene, porque todas las mamás tienen no sé, el arrullo que les cantaban a ellas y el versito que circulaba en su comunidad. Pero bueno, la oportunidad de retomar todo eso, de reconocerlo y de ponerlo en diálogo, eso es, hacer ese espacio para que todo eso eh, se explicite, está bueno también y hace que después todos tengamos ganas de contagiarlo. Y María Emilia, a mí me gustó mucho leerte, bueno, en tus libros, que ya ahora vamos a recomendar cuando terminemos, también los cuentos de Natalia, pero me gustó mucho esta anécdota, bueno, lo que vos haces en el jardín maternal de la Facultad de Derecho, que tiene que ver en la práctica con todo lo que señalabas anteriormente, que es esto del préstamo, ¿no? Si querés contarlo brevemente, del préstamo a la familia. Eh, bueno, voy a tratar de ser breve. En realidad bueno, nosotros en el jardín tenemos una biblioteca muy hermosa para bebés y niños y niñas pequeños, muy variada, que está en préstamo permanente, o sea, los chicos saben, y las familias saben que los libros son de ellos y se pueden llevar todo lo que quieran, todos los días, etc. Pero ya hace unos cuantos años que empecé a pensar, o sea, y queremos que los bebés se lleven libros desde el vamos, ¿no? Pero hace unos cuantos años que empecé a pensar a raíz de algunas cuestiones que sucedían en esta pregunta: ¿por qué pensar que dentro de cada adulto vive un lector? El hecho de que sepamos leer y escribir, el hecho de que podamos comunicarnos y haber pasado la primaria, la secundaria y la universidad, no necesariamente quiere decir que seamos lectores, ¿no? Cuando digo dentro de cada uno vive un lector, me refiero a alguien que tiene una relación profunda con la lectura, que disfruta de la lectura, que trata de compartir la lectura. Si la historia no te trató demasiado bien, si la escuela no te trató demasiado bien, si las experiencias de lectura que tuviste no fueron demasiado gratas, no necesariamente eso es algo que portás, digamos, en tu propia existencia psíquica, cuando te volviste mamá o cuando te volviste papá, ¿no? Entonces, bajo esa idea, un poco lo que hacemos es acompañar a las mamás y a los papás en ese camino de acompañamiento hacia sus hijos. Algunos se descubren lectores, otros hacen su formación como lectores paralelamente con sus bebés. Entonces hacemos un proyecto que es como iniciático de este préstamo, que se llama préstamo acompañado. Cuando ingresan los bebés por primera vez, o sea, el grupo de bebés recién estrenado, después de un mes aproximadamente, cuando ya pasamos muchos días con sus mamás, con sus papás, nos vieron jugar, nos vieron leer, etc., con las maestras del grupo de bebés preparamos el proyecto de préstamo acompañado. Eso quiere decir que primero hacemos una selección de muchísimos libros para los bebés, discutimos esa selección, tratamos de que haya libros de todos los géneros, que haya autores que nos interesan mucho y demás, y vamos achicando esa selección hasta que tenemos tantos libros como bebés hay en el grupo. Para cada uno de esos libros escribimos una reseña, que es una reseña bastante exhaustiva, muy pensada, muy sencilla en la escritura, pero muy profunda en lo que dice. Por ejemplo, para un libro álbum hablamos de qué quiere decir que esto sea un libro álbum, ¿no? Y le ayudamos a mirar, y decimos, fíjese lo que pasa en la página 3 y dónde está la mamá en la página 4 y no sé qué. Para un libro de poemas hablamos sobre la poesía, para un álbum sin palabras hablamos de esos silencios que se producen entre el no texto explícito y la ilustración. Para un libro de canciones recuperamos algo de las canciones de cuna, etc. Entonces tenemos una reseña para cada libro, que es ya todo un trabajo de lectura y escritura nuestra como equipo para poder convertirla en algo transmisible. Entonces, cuando ese material está listo, pegamos una nota en los cuadernos de los bebés, una nota larga que tiene como 2 o 3 páginas en las que les contamos a las mamás y a los papás qué significa para nosotros que los bebés lean, por qué creemos que los bebés leen. Hacemos una especie de evocación de cómo era leer cuando éramos pequeños, hablamos de la importancia de los libros que tenemos en nuestra biblioteca y les anunciamos que va a empezar el préstamo acompañado. Entonces, a partir de ahí, cada viernes, cada bebé se lleva en una bolsita de tela que están cosidas especialmente para esa ocasión, se lleva el libro que le toca y la reseña pegada en el cuaderno. Y así, viernes tras viernes, van rotando los libros hasta que todos los bebés del grupo y todas las familias pasaron por todos los libros.
El lunes cuando vienen, devuelven el libro, conversamos un poquito sobre lo que pasó y cada 2 o 3 semanas enviamos una encuesta muy sencilla, pero que al ser una encuesta escrita hace que el fin de semana se detengan, piensen juntos qué van a responder a eso. Bueno, las respuestas son en general muy hermosas, producen mucho detenimiento para las familias para volver a observar a sus hijos. Esa nota dice que no se tienen que preocupar si se rompe, no se tienen que preocupar si se pierde, da algunas pautas de cómo podrían probar a empezar a leer. Entonces eso produce, por un lado, fascinación de ver cómo sus hijos tan pequeños se entusiasman con la lectura. Por otro lado, descubrir que los libros para bebés pueden ser divinos, maravillosos, inteligentes y que te pueden dejar fascinado, ¿no? Por otro lado, descubrirse ellos mismos leyendo, armando esa sincronía con sus hijitos, donde uno lee, pero además está poniendo sus ojos, su cuerpo, su voz, ¿no? Eso es digamos, eso refuerza el vínculo afectivo, refuerza los apegos de una manera impresionante, o sea que no solo es una cuestión de lectura, es una cuestión de vínculo, ¿no? Y por otro lado, también pasan cosas muy hermosas con las propias historias, ¿no? Por ejemplo, cuando mandamos la encuesta sobre el libro de canciones de cuna, preguntamos, ¿qué canciones te cantaban a vos de chiquito? ¿Qué te acordás? ¿Le cantás esas canciones a tu hijo? Muchísimas veces no se acuerdan de ninguna canción, o descubren que no le cantan ninguna canción a sus hijos, pero entonces recurren a sus propias madres, a sus propios padres, aparecen en escena las abuelas dicen, sí, yo te cantaba tal canción, entonces se la canta y entonces empieza a ser otra vez un bien cultural que baja de una generación a otra, ahora lo comparten el bebé, su papá o su mamá, su abuela. Es decir, hay todo un trabajo fuertísimo ahí, cultural, lingüístico, literario, musical y sobre todo afectivo. Cuando termina el préstamo acompañado, es decir, que todos los bebés y sus familias pasaron por todos los libros que seleccionamos, el préstamo se libera y te podés llevar el libro que quieras, cuando quieras, etc. Entonces, Es maravilloso el circuito y quería que lo cuentes porque me encantaría que un montón de docentes, instituciones que escuchen acá lo puedan replicar. Y también tengo entendido, Natalia, que en la Fundación Mempo Giardinelli tenés un modelo parecido, ¿no? De bibliotecas abiertas a las comunidades. Sí, trabajamos así, pero nosotros todavía no pudimos abrir nuestra biblioteca. Y ahora ya me están dando ganas de que venga María Emilia cuando la abramos. Y para que también converse con las familias que van a participar. Nuestra biblioteca costó muchísimo, muchísimos años la construcción, bueno, fueron muchos años de ir juntando el dinero a cuentagotas para tener lo que hoy tenemos como espacio y bueno, teníamos todo listo, nuestro rincón precioso para niños, nuestros libros expuestos, todo divino, y pasó todo esto que está pasando. Así que... Bueno, pero esto va a pasar y vamos pero a esto va a pasar, claro, porque hasta ahora la verdad es que las abuelas hacían ese trabajo en los espacios donde ellas estaban yendo. Y ahora, bueno, vamos a poder hacerlo en la propia institución. Hasta ahora trabajábamos con chicos más grandes porque todavía no estaba acondicionado el espacio para todo este trabajo con bebés. Y bueno, la verdad es que ahora además tenemos un grupo hermoso y formado para hacer esto, para acompañar y para sostener esto bien. Entonces, probablemente en cuanto pase todo este tiempo, sea la manera de restañar. Ahora yo quería decir algo, porque parece que fuera como el tema de hoy era la lectura como derecho, y creo que además de las familias y de los niños y de las mamás, creo que es algo que tenemos que trabajar con todos. Y pasa mucho, no sé si coincidirás, María Emilia, pero en cuanto el niño empieza a leer, aparentemente empieza a leer solo, es como que se le suelta la mano de la lectura y hay una necesidad enorme, enorme, me parece a mí, de adultos y adultas que deseen seguir en contacto no solamente con niños chiquitos, sino con adolescentes, con jóvenes,
con otros adultos, de esta manera de leer con otros, ¿no? Me parece que eso también tenemos que apuntar a que no se corte esa sociabilidad que estamos procurando que suceda con los chicos chiquitos. En el jardín la lectura circula bastante, te diría que es de los niveles educativos es donde creo que no pierde del todo esa cosa lúdica, y después se cuesta hacer el espacio, el tiempo, en las instituciones para que esos encuentros alrededor de los libros sucedan. Y nosotros estamos procurando esto ahora, ¿no? Que en las escuelas primarias, que en las escuelas secundarias, incluso en los terciarios, institucionalmente se reconozca la importancia de habilitar estos tiempos, de habilitar estos espacios para que la comunidad lea, ponga en común las cosas que lee, y también para que haya momentos para lectura autónoma, pero que las instituciones lo reconozcan, porque si no siempre parece que estar leyendo es no hacer nada, ¿no? No sé qué te parece, María Emilia. No, me parece muchísimas cosas. Me voy a tratar de controlar porque viste que yo soy muy habladora, entonces no. Venga. Pero es que me hace... Yo les cuento, perdón, a las dos. Vamos a tener que ir cerrando en unos minutos y me gustaría guardar un espacio chiquitito, pero para que cada una de ustedes, después de que vos des tu opinión, ¿no, María Emilia? Cada una de ustedes nos traiga algo que nos lea algo a todos los que estamos escuchándolas, algo que signifique para ustedes una cosa importante, que pueda transmitir este mensaje. Y nada, para poder cerrarlo de esa manera, en vez de saludarnos, van a compartir algo de lectura. Pero bueno, invitada a hablar también a la pregunta de Natalia. Sí, es que me parece una pregunta crucial la de Natalia. Yo creo que sí, que la lectura tiene que ser algo, o sea, yo creo que no hay lecturas inútiles. Yo creo que es un problema pensar que hay lecturas inútiles. Yo creo que los seres humanos necesitamos la nutrición de lo imaginario permanentemente. No podemos vivir en el plano de lo real únicamente, vivir en el plano de lo real únicamente es alienante, es parte de un proceso de destrucción psíquica, creo, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que no hay lecturas inútiles, sino que al contrario, hay una utilidad de la lectura que se nos torna invisible a veces porque estamos penetrados por el capitalismo, que entonces todo tiene que tener un rendimiento en un determinado sentido. La lectura tiene un enorme rendimiento, no en el sentido capitalista, en el sentido psíquico, en el sentido imaginario, en el sentido, en la capacidad de pensar, en la capacidad de estar en relación con otros, porque no solo estamos con otros cuando leemos juntos o cuando cada uno lee en su casa el mismo libro y lo comentamos, sino que estamos con otros, los otros que están adentro de las historias, los otros que vivieron en otra época, los otros que vivieron situaciones, emociones y sentimientos que no nos han tocado vivir, pero que gracias a que leemos la vida de los otros, somos capaces de fortalecernos, de sensibilizarnos y además de comprender el mundo. No podríamos comprender el mundo solo con nuestra corta y precaria existencia, ¿no? Y por otro, en ese sentido planteo que no hay lecturas inútiles. Y por otro lado, pensaría también que la necesidad de escuchar lecturas en voz alta es algo que también dura toda la vida, y que un problema grave está en creer que, como decía Natalia, ahora que leo solo que se las arregle, porque entonces si yo no le leo para que lea solo, lo ayudo a aprender. Y en realidad, aprender a leer en el sentido alfabético y lo que da la lectura literaria, o la lectura en sí que te da otro, ¿sí? Por la voz alta del otro, por la compañía del otro, son dos fenómenos totalmente distintos, digamos. Recortar la lectura en voz alta hacia los chicos más grandes, porque si no, no aprenderían a leer, yo creo que es una falacia importante, ¿no? Y pensando también en los maestros, yo el año pasado escribí un texto que se llamó Bibliografía, el poema. Y eso tiene que ver con que cuando yo pienso la bibliografía para el seminario anual que hacemos en el jardín, que dura todo el año y que es un jardín maternal, entonces leemos pedagogía, filosofía, historia, psicoanálisis, no sé, 1000 cosas que
que están abocadas a pensar la primera infancia, hay una gran parte de esa bibliografía que es poesía. Y hay una parte que es literatura, que no tiene, y que si la pensáramos en el sentido de la utilidad, nadie le encontraría la relación con pensar los problemas del sueño, de la alimentación, el autismo o lo que fuere, ¿no? O cómo se construye una noción matemática o qué pasa con el gateo o lo que fuere, ¿no? Sin embargo, para mí esa bibliografía que es el poema es fundamental porque creo que sin esa bibliografía no podríamos hacer los saltos afectivos, emocionales, espirituales, lingüísticos y científicos que hacemos para poder comprender un montón de fenómenos de la vida de los bebés y de sus familias y de las nuestras que entran en relación en un mundo contemporáneo como este, que es de una exigencia brutal para vivir, ¿no? O sea, ser intérprete del mundo en el que vivimos siempre es difícil, pero ser intérprete de este mundo en el que vivimos es algo muchísimo más complejo. Y en ese punto yo creo que la versatilidad de la poesía, lo inasible del poema, estar entrenado en lo inasible del poema es también una forma de estar entrenado en leer lo inasible del mundo. Qué lindo que hayas dicho esto, Emilia, porque una de mis últimas preguntas que la iba a dejar para que ustedes puedan leernos algo a nosotros, era sobre la poesía, el rol de la poesía en todo este circuito, ¿no? Y volver como al principio, porque hablando de los apegos y hablando de las emociones y hablando de las abuelas cuentacuentos, me parecía que la poesía ocupaba un rol muy importante en esta lectura, este acercamiento a la lectura. Pero bueno, las invito, ya que estamos terminando y que fue un placer escucharlas, la verdad que creo que todos nos quedaríamos horas, ¿no? Las experiencias de cada una y tan diferentes a la vez, ¿no? Porque todo esto que nos contás, Natalia, de la lectura comunitaria, viendo las pequeñas comunidades, ¿no? En una ciudad tan loca y grande como Buenos Aires, es tan diferente. No Pero sé, me yo encanta. acá vivo digo porque sí, voy permanentemente a los barrios a trabajar con las mamás, a trabajar con los chicos, y cada vez más siento que no es trabajo. Y en este tiempo, la verdad es que incluso con la situación tremenda esta de que tenemos que ir y estar con la mitad de la cara tapada, se puede. Sí. Se puede hacer Bueno, el te invito trabajo. entonces a que nos leas algo, nos cuentes qué es, así brevemente, pero para... Bueno, primero les voy a... traje 3 o 4 libros sobre el derecho a la lectura que le dejo para recomendados a los que nos están escuchando. El que es como una especie de Biblia para mí respecto del derecho a la lectura, que es el libro de Silvia Castrillón, El derecho a leer y escribir, de editorial Babel. De Juan Domingo Argüelles, Es la lectura un derecho, que es maravilloso. 45 respuestas a una pregunta que pocos se formulan. Y voy a hacer 2 avisos parroquiales. Porque uno de nuestros foros estuvo absolutamente dedicado a la idea de la lectura como derecho, y todo eso se conjuntó en un libro que se llama justamente Leer Derecho de Todos, y que tiene textos buenísimos. No sé, hay un texto genial de Julieta Pinasco sobre el derecho a la belleza. Y bueno, y uno familiar, es un aviso familiar, porque también hay un capítulo sobre esto en el libro de Mempo que se llama Volver a leer. Y bueno, ya Qué buena leemos. idea, Natalia, te agradezco muchísimo, y a todos los que están escuchando, todas estas recomendaciones de Natalia van a estar escritas en la página, porque realmente va a ayudar muchísimo también a actualizarnos en todo este tema, ¿no? ¿Y vas a leernos? Sí, iba a leer algo, pero iba a leer de mi libro y decidí que no, porque voy a leer del reverso de la lectura, que es la escritura, esa cosa que va pegada, ¿no?
y de este libro que amo mucho, que se llama Escribir, de Marguerite Duras. Es hermoso. Un escritor es algo extraño, es una contradicción y también un sinsentido. Escribir también es no hablar, es callarse, es aullar sin ruido. Un escritor es algo que descansa con frecuencia, escucha mucho, no habla mucho porque es imposible hablar a alguien de un libro que se ha escrito y sobre todo de un libro que se está escribiendo. Es imposible. Es lo contrario del cine, lo contrario del teatro, es lo contrario de todas las lecturas. Es lo más difícil, es lo peor, porque un libro es lo desconocido, es la noche, es cerrado. Eso es. El libro avanza, crece, avanza en las direcciones que creíamos haber explorado, avanza hacia su propio destino y el de su autor, anonadado por su publicación, su separación, la separación del libro soñado, como el último hijo, siempre el más amado. Un libro abierto es también la noche. Estas palabras que acabo de pronunciar me hacen llorar, no sé por qué. Escribir a pesar de todo, pese a la desesperación, no, con la desesperación. ¿Qué desesperación? No sé su nombre. Escribir junto a lo que precede al escrito es siempre estropearlo, y sin embargo hay que aceptarlo. Estropear el fallo es volver sobre otro libro, un posible otro de ese mismo libro. Bueno, voy a ir hasta ahí, pero me gusta la idea de Es aceptar la hermosísimo falla. lo que leíste y cómo lo leíste, Natalia. Muchísimas gracias. Es hermosísimo. Si querés mostrarlo también, es Escribir de Marguerite Duras. Uh-huh. Qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, muy hermoso. yo les agradezco a las dos y voy a dejarte a vos entonces, Emilia, que concluyas este encuentro. Un placer escucharlo. Yo elegí unos párrafos del Infinito en un junco de Irene Vallejo, un libro que leí hace poquito con muchísimo interés y que me gusta mucho compartir. Tú, que lees este libro, has vivido durante algunos años en un mundo oral. Desde tus balbuceos con lengua de trapo hasta que aprendiste a leer, las palabras solo existían en la voz. Encontrabas por todas partes los dibujos mudos de las letras, pero no significaban nada para ti. Los adultos que controlaban el mundo, ellos sí, leían y escribían. Tú no entendías bien qué era eso, ni te importaba demasiado porque te bastaba hablar. Los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas. Tus ojos aún no sabían escuchar. Luego llegó el colegio, los palotes, los redondeles, las letras, las sílabas. En ti se ha cumplido, a pequeña escala, el mismo tránsito que hizo la humanidad desde la oralidad a la escritura. Mi madre me leía libros todas las noches, sentada en la orilla de mi cama. Ella la rapsoda, yo su público fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban el lugar donde había abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos instituidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. En esos años fui perdiendo los dientes de leche, uno a uno. Mi gesto favorito mientras ella me contaba cuentos era menear un diente tembloroso con el dedo, sentirlo desprenderse de sus raíces, bailar cada vez más suelto y cuando finalmente se partía soltando unos hilos salados de sangre, colocármelo en la palma de la mano para mirar.
La infancia se estaba rompiendo, dejaba huecos en mi cuerpo y añicos blancos por el camino, y el tiempo de escuchar cuentos acabaría pronto, aunque yo no lo sabía. Cuando llegábamos a episodios especialmente emocionantes, una persecución, la proximidad del asesino, la inminencia de un descubrimiento, la señal de una traición, mi madre carraspeaba, fingía un picor de garganta, tosía. Era la señal pactada de la primera interrupción. Ya no puedo leer más. Entonces me tocaba suplicar y desesperarme. No, no, no lo dejes aquí, sigue un poquito más. Estoy cansada. Por favor, por favor. Interpretábamos la pequeña comedia y luego ella seguía adelante. Yo sabía que me engañaba, claro, pero siempre me asustaba. Al final, una de las interrupciones sería de verdad, y ella cerraría el libro, me daría un beso, me dejaría solas en la oscuridad y se entregaría a esa vida secreta que viven los mayores por la noche. Sus noches apasionantes, misteriosas, deseadas. Ese país extranjero y prohibido para los niños. El libro cerrado se quedaría sobre la mesita, callado y terco, expulsándome de los campamentos del Yukón, o de las orillas del Mississippi, o de la fortaleza de If, o de la selva de Misiones, del lago de Maracaibo, de la isla de Ítaca. Y aunque yo abriese el libro en el lugar oportuno, señalado por los marcapáginas, no serviría de nada, pues solo vería líneas llenas de patas de araña que se negarían a decirme una mísera palabra. Sin la voz de mi madre, la magia no se hacía realidad. Leer era un hechizo, sí. Conseguir que hablasen esos extraños insectos negros de los libros, que entonces me parecían enormes hormigueros de papel. Y se los recomiendo mucho porque es un libro muy hermoso. Les agradezco muchísimo a las dos. Hasta luego. Buenos días a todos, mi nombre es Amparo Fernández, soy profesora de teatro, actriz, directora, vivo en Toay, provincia de La Pampa, y ejerzo mi rol docente en establecimientos secundarios de Santa Rosa y de Toay. Leer en la escuela es poder crear vínculos, es establecer puentes, es hacer posible diálogos impensados entre les chiques y les escritores. Desde mi experiencia, la lectura en el aquí y ahora posibilitó a les chiques poder redescubrirse, conocerse, encontrarse, definirse. Es la posibilidad concreta de tener el tiempo y pensarnos.